Hay un aspecto de la vida espiritual que el Padre Pío consideraba absolutamente fundamental, pero que frecuentemente es mal entendido o descuidado, incluso por católicos devotos: la oración en el Espíritu Santo. Este humilde capuchino, cuyos días comenzaban a las 2 de la madrugada, con horas de oración profunda antes de celebrar la misa, había descubierto a través de décadas de experiencia mística que existe una dimensión de la oración que va mucho más allá de simplemente recitar fórmulas o expresar peticiones con nuestras propias palabras. El Padre Pío enseñaba que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos instruye en el arte sagrado de la verdadera oración, transformando nuestros balbuceos humanos en intercesión poderosa que penetra los cielos. Esta no era teoría teológica abstracta para él, sino realidad vivida diariamente en su intensa vida de comunión con Dios. Sus contemporáneos relataban cómo el santo permanecía inmóvil en oración durante horas, aparentemente absorto en otro mundo, su rostro transfigurado y a veces elevándose literalmente del suelo en éxtasis. Cuando le preguntaban sobre estas experiencias, el Padre Pío atribuía todo al Espíritu Santo, quien toma nuestras oraciones débiles e imperfectas y las presenta ante el Padre con poder infinito. Para comprender plenamente lo que el Padre Pío enseñaba sobre la oración en el Espíritu Santo, primero debemos entender su profunda teología de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El santo capuchino tenía una devoción extraordinaria al Espíritu Santo, a quien llamaba el gran desconocido, porque muchos cristianos conocen al Padre y al Hijo, pero ignoran o descuidan al Espíritu. El Padre Pío explicaba que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o energía cósmica, sino Dios mismo, igual en majestad y poder al Padre y al Hijo, quien mora en el alma de cada persona bautizada. Este huésped divino interior no es pasivo ni silencioso, sino activamente involucrado en cada aspecto de nuestra vida espiritual, especialmente en nuestra oración. San Pablo escribe que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Padre Pío citaba frecuentemente este versículo, explicando que reconocer nuestra incapacidad para orar correctamente por nuestras propias fuerzas es el primer paso hacia la verdadera oración espiritual. Esta humildad nos abre a la acción del Espíritu Santo, quien, conociendo perfectamente tanto nuestras necesidades reales como la voluntad del Padre, puede orar en nosotros y a través de nosotros con perfecta eficacia. El santo italiano distinguía cuidadosamente entre 3 niveles o tipos de oración que las personas experimentan en su camino espiritual. El primer nivel es lo que llamaba oración vocal, donde simplemente recitamos palabras, ya sean fórmulas tradicionales, como el Padre Nuestro, o expresiones espontáneas de nuestro propio corazón. Esta oración es buena y necesaria, especialmente para principiantes en la vida espiritual. Pero el Padre Pío advertía que puede volverse mecánica y superficial si permanecemos estancados en este nivel. El segundo nivel es la oración mental, donde meditamos activamente sobre verdades espirituales. Reflexionamos sobre pasajes de la Escritura o conversamos mentalmente con Dios usando nuestra imaginación y entendimiento. Esta oración es más profunda que la meramente vocal y produce frutos espirituales significativos. Sin embargo, el Padre Pío enseñaba que hay un tercer nivel aún más elevado en la oración en el Espíritu, donde cedemos el control y permitimos que el Espíritu Santo ore en nosotros y a través de nosotros. En este nivel, nuestras facultades humanas se aquietan y el Espíritu toma la iniciativa, produciendo una oración que trasciende completamente nuestras capacidades naturales. Este es el tipo de oración que el Padre Pío practicaba durante sus largas horas ante el Santísimo Sacramento
y que producía los frutos místicos extraordinarios que caracterizaban su vida. ¿Cómo exactamente nos enseña el Espíritu Santo a orar según la experiencia y enseñanza del Padre Pío? El santo explicaba que el primer paso es el silencio interior, aquietar las voces incesantes de nuestros pensamientos, preocupaciones y deseos, para crear espacio donde el Espíritu pueda hablar. Esto no es fácil en nuestro mundo ruidoso y en nuestras mentes agitadas, pero es absolutamente esencial. El Padre Pío recomendaba comenzar cada tiempo de oración con unos minutos de silencio deliberado, respirando profundamente, soltando conscientemente las tensiones del cuerpo y las preocupaciones de la mente. Durante este tiempo de aquietamiento, sugería invocar suavemente al Espíritu Santo con oraciones simples, como ven, Espíritu Santo, llena mi corazón, o simplemente, Espíritu Santo, enséñame a orar. Esta invocación no es mera formalidad, sino reconocimiento genuino de que no podemos orar adecuadamente sin ayuda divina. El santo comparaba este proceso a sintonizar un radio primero. Debemos silenciar el ruido estático de nuestros propios pensamientos para poder captar la señal del Espíritu. Con práctica regular, este silenciamiento interior se vuelve más fácil y rápido, hasta que eventualmente podemos entrar en oración profunda, casi instantáneamente. Una vez establecido el silencio interior, el Padre Pío enseñaba que debemos adoptar una actitud de receptividad y escucha más que de hablar o pedir. La mayoría de las personas abordan la oración como un monólogo donde presentamos nuestras peticiones a Dios y luego nos vamos. El santo decía que esto es como llamar a un amigo por teléfono, hablar sin parar durante 5 minutos y luego colgar sin esperar respuesta. La verdadera oración, especialmente la oración en el Espíritu, es diálogo, donde pasamos más tiempo escuchando que hablando. Esta escucha no es primariamente con los oídos físicos, esperando voces audibles. Aunque el Padre Pío no descartaba que Dios pudiera hablar así, ocasionalmente, más comúnmente, el Espíritu Santo se comunica mediante impresiones suaves en el corazón, pensamientos que vienen con autoridad especial y paz, inclinaciones hacia ciertas acciones o decisiones, o simplemente una sensación de presencia amorosa que no requiere palabras. El santo enseñaba a sus penitentes a distinguir entre pensamientos ordinarios generados por nuestra propia mente y comunicaciones genuinas del Espíritu. Los primeros son inconsistentes, agitados y frecuentemente egoístas, mientras que los segundos traen paz profunda, claridad y siempre están alineados con las enseñanzas de Cristo y la Iglesia. El Padre Pío también explicaba que el Espíritu Santo nos enseña a orar transformando nuestros deseos y peticiones. Frecuentemente venimos a la oración con agendas muy específicas sobre lo que queremos que Dios haga, basadas en nuestra comprensión limitada de lo que necesitamos. Pero el Espíritu Santo conoce perfectamente tanto nuestra situación real como los planes providenciales de Dios para nosotros, que siempre superan infinitamente lo que podemos imaginar o desear. Cuando oramos en el Espíritu, gradualmente descubrimos que nuestras peticiones cambian, que comenzamos a desear lo que Dios desea más que lo que inicialmente pensábamos querer. Este proceso no es manipulación divina que anula nuestra voluntad, sino iluminación que nos permite ver la realidad como Dios la ve. El Padre Pío compartía testimonios de personas que habían orado intensamente por algo específico, pero a través de la oración en el Espíritu llegaron a comprender que lo que realmente necesitaban era algo completamente diferente. Cuando finalmente recibieron lo que Dios había planeado desde el principio, reconocieron que era infinitamente mejor que lo que originalmente habían pedido. Esta transformación de deseos es una de las señales más claras de que estamos verdaderamente orando en el Espíritu, y no simplemente
presentando nuestras preferencias egoístas. Un aspecto particularmente profundo de la enseñanza del Padre Pío sobre la oración en el Espíritu relacionaba este tipo de oración con los dones del Espíritu Santo recibidos en la confirmación. El sacramento de la confirmación no es meramente una ceremonia de madurez cristiana, explicaba el santo, sino una efusión real y poderosa del Espíritu Santo que nos equipa con dones específicos, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones permanecen en gran medida latentes en muchos católicos porque nunca aprendemos a activarlos a través de la oración en el Espíritu. El Padre Pío enseñaba que cuando oramos conscientemente en el Espíritu, invocando su ayuda y sometiéndonos a su guía, estos dones se activan y comienzan a operar en nuestras vidas. El don de sabiduría nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El don de entendimiento penetra profundamente en las verdades de fe. El don de consejo nos guía en decisiones prácticas. El don de fortaleza nos sostiene en dificultades. El don de ciencia nos enseña el uso correcto de las cosas creadas. El don de piedad inflama nuestro amor por Dios. Y el don de temor de Dios nos mantiene conscientes de su majestad y nuestra dependencia de Él. Todos estos dones se activan y fortalecen mediante la práctica regular de la oración en el Espíritu. El santo capuchino también conectaba la oración en el Espíritu con el don de lenguas mencionado en el Nuevo Testamento y experimentado en las primeras comunidades cristianas. Este era un tema delicado porque el Padre Pío vivía en una época donde los movimientos carismáticos y pentecostales estaban emergiendo con énfasis en manifestaciones externas del Espíritu. El santo adoptaba una posición equilibrada. Reconocía que el don de lenguas y otros carismas extraordinarios eran genuinamente bíblicos y que el Espíritu Santo podía concederlos cuando lo considerara apropiado. Pero también advertía contra buscar estas manifestaciones por sí mismas o considerarlas señales necesarias de santidad. Para el Padre Pío, la verdadera oración en el Espíritu no requería necesariamente fenómenos extraordinarios. Podía manifestarse en una paz profunda, durante la oración silenciosa, en lágrimas de compunción, en amor renovado por la Eucaristía, en paciencia sobrenatural con personas difíciles, o simplemente en fidelidad constante a los deberes diarios. Él mismo experimentaba fenómenos místicos extraordinarios, pero nunca los buscaba ni los consideraba esenciales, enfocándose siempre en la sustancia espiritual más que en las manifestaciones externas. Lo que importaba era la transformación real del corazón, no espectáculos religiosos impresionantes. Había también una dimensión comunitaria en la enseñanza del Padre Pío sobre la oración en el Espíritu que frecuentemente se pasa por alto. Aunque gran parte de su propia oración era solitaria, pasada en las horas silenciosas de la madrugada en su celda o ante el Santísimo Sacramento. El santo también valoraba profundamente la oración comunitaria, donde el Espíritu Santo se manifiesta de manera especial. Citaba las palabras de Jesús de que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él, en medio de ellos. El Padre Pío experimentaba esta presencia especial durante la misa comunitaria, el rezo del rosario en grupo y las oraciones litúrgicas con sus hermanos franciscanos. Enseñaba que cuando un grupo de personas oran juntas en el Espíritu, algo místico sucede. En sus oraciones individuales se unen y amplifican mutuamente, creando una sinfonía espiritual que es infinitamente más poderosa que la suma de sus partes. Esta es la razón por la cual la Iglesia siempre ha valorado la oración litúrgica comunitaria junto con la oración personal. El Espíritu Santo obra de maneras únicas en ambos contextos, y el cristiano maduro necesita ambas dimensiones para un crecimiento espiritual equilibrado y completo. El Padre Pío también abordaba las dificultades y obstáculos que las personas
enfrentan al intentar orar en el Espíritu. El obstáculo más común, explicaba, es la distracción mental constante. Comenzamos a orar y casi inmediatamente nuestra mente empieza a vagar hacia preocupaciones laborales, problemas familiares, tareas pendientes o simplemente pensamientos aleatorios sin importancia. Muchas personas se desaniman y concluyen que no pueden orar profundamente. El santo ofrecía consejo reconfortante. A las distracciones son naturales y no constituyen pecado ni fracaso en la oración. Lo importante no es lograr concentración perfecta, sino regresar pacientemente cada vez que notamos que la mente ha vagado. Este proceso mismo de notar la distracción y regresar gentilmente a la presencia de Dios es oración y entrena gradualmente nuestra atención espiritual. Con el tiempo y la práctica persistente, las distracciones disminuyen y la capacidad de permanecer enfocados en Dios aumenta. El Padre Pío comparaba esto a entrenar un músculo. Inicialmente es débil y se cansa rápidamente, pero el ejercicio regular lo fortalece progresivamente. La paciencia con uno mismo durante este proceso de aprendizaje es absolutamente esencial. Al concluir esta primera parte de nuestra exploración sobre cómo Dios nos enseña a orar en el Espíritu Santo, según el Padre Pío, debemos enfatizar que esta forma de oración no está reservada para místicos avanzados o santos extraordinarios, sino que está disponible para todo cristiano bautizado y confirmado. El Espíritu Santo mora en cada alma en estado de gracia, esperando pacientemente que lo invoquemos y nos abramos a su acción transformadora. El Padre Pío insistía que cualquier persona, sin importar cuán ocupada esté o cuán débil se sienta espiritualmente, puede comenzar hoy mismo a cultivar la oración en el Espíritu, simplemente apartando unos minutos diarios para silencio interior, invocando al Espíritu Santo con sinceridad y adoptando una actitud de escucha receptiva más que de hablar incesante. Los frutos de esta práctica no aparecen inmediatamente, pero con perseverancia fiel durante semanas y meses. Gradualmente descubrimos que nuestra vida de oración se profundiza, que experimentamos una paz y gozo que no dependen de circunstancias externas, y que comenzamos a percibir la guía sutil pero real del Espíritu en decisiones grandes y pequeñas. Esta transformación no viene de nuestro esfuerzo, sino del Espíritu Santo operando en nosotros, cuando finalmente le damos espacio y permiso para actuar. Este es el regalo que el Padre Pío nos ofrece a través de sus enseñanzas sobre la oración espiritual. El Padre Pío enseñaba que una de las formas más concretas en que el Espíritu Santo nos instruye en la oración es transformando nuestra comprensión misma de lo que es la oración. Muchas personas, explicaba el santo, ven la oración principalmente como un deber religioso o una lista de peticiones que presentamos a Dios esperando resultados específicos. Esta comprensión limitada mantiene la oración en un nivel superficial y transaccional, como si Dios fuera un dispensador celestial de favores que debemos activar con las fórmulas correctas. El Espíritu Santo, cuando le permitimos enseñarnos, revoluciona completamente esta perspectiva, revelándonos que la oración es fundamentalmente relación íntima con Dios, comunicación de amor entre el alma y su Creador, y participación en la vida misma de la Trinidad. El Padre Pío describía cómo en sus propias experiencias de oración profunda frecuentemente perdía toda conciencia del tiempo y del espacio, absorbido completamente en la presencia amorosa de Dios. En esos momentos, explicaba, no estaba recitando oraciones ni presentando peticiones, sino simplemente existiendo en comunión con el amado. Esta es la oración contemplativa que el Espíritu Santo desea enseñar a todos los cristianos, no como privilegio de unos pocos, sino como destino normal de toda alma que persevera en la vida espiritual. Un aspecto crucial de la enseñanza del Padre Pío sobre la oración en el Espíritu era el papel central de la Escritura. El santo
explicaba que el Espíritu Santo es el autor divino de la Biblia, quien inspiró a los escritores humanos para que registraran exactamente lo que Dios quería comunicar. Por lo tanto, cuando leemos la Escritura en oración, no estamos simplemente estudiando un texto antiguo, sino encontrándonos con el Espíritu Santo mismo hablando directamente a nuestro corazón. El Padre Pío practicaba lo que llamaba lectura orante u lectio divina, donde leía lentamente pequeños pasajes de la Escritura, especialmente los Evangelios, meditando profundamente cada palabra y frase, permitiendo que el Espíritu iluminara el significado personal para su situación actual. No se trataba de análisis intelectual o estudio académico, aunque estos tienen su lugar, sino de encuentro personal con Dios a través de su palabra. El santo recomendaba especialmente esta práctica como puerta de entrada a la oración en el Espíritu. Comenzar el tiempo de oración leyendo un pasaje breve de la Escritura, invocando al Espíritu Santo para que ilumine su significado, y luego permanecer en silencio meditativo, dejando que las palabras penetren profundamente el corazón. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de los gemidos inefables mencionados por San Pablo cuando habla del Espíritu orando en nosotros. Estos gemidos no son necesariamente sonidos audibles, explicaba el santo, sino expresiones del alma que trascienden el lenguaje humano. Hay realidades espirituales tan profundas, deseos del corazón tan intensos y movimientos de gracia tan sublimes que ninguna palabra humana puede capturarlos adecuadamente. En estos momentos, el Espíritu Santo toma nuestro anhelo inexpresable y lo traduce en intercesión perfecta ante el Padre. El Padre Pío describía experimentar esto en su propia oración, especialmente cuando intercedía por las necesidades de otros. A veces sentía un peso espiritual tan intenso por las almas que sufren, que todo lo que podía hacer era gemir interiormente, confiando que el Espíritu Santo transformaba ese gemido en oración poderosa. Esta forma de oración es particularmente importante cuando no sabemos qué pedir, porque la situación es demasiado compleja o porque desconocemos cuál sería el mejor resultado. En lugar de imponer nuestras preferencias limitadas, simplemente llevamos la situación ante Dios con corazón abierto, permitiendo que el Espíritu ore según la voluntad perfecta del Padre antes de continuar. Suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. Otro elemento fundamental que el Padre Pío enfatizaba era la conexión inseparable entre la oración en el Espíritu y la vida sacramental, especialmente la Eucaristía. El santo pasaba horas preparándose espiritualmente antes de celebrar la misa cada mañana, y luego permanecía en acción de gracias prolongada después de la comunión. Para él, la Eucaristía era el momento supremo de oración en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien transforma el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante la consagración. Y es el mismo Espíritu quien nos prepara para recibir dignamente a Jesús en la comunión. El Padre Pío enseñaba que si queremos aprender verdaderamente a orar en el Espíritu, debemos hacer de la participación frecuente y devota en la misa nuestra prioridad absoluta. No solo asistir físicamente, sino participar con todo nuestro ser, permitiendo que el Espíritu nos una al sacrificio de Cristo y nos transforme mediante la recepción de su cuerpo y sangre. El santo también recomendaba pasar tiempo en adoración eucarística, simplemente estando presente ante el Santísimo Sacramento en silencio receptivo, permitiendo que el Espíritu opere en nosotros mediante la presencia real de Cristo. Muchos de los frutos místicos más profundos en la vida del Padre Pío vinieron de estas largas horas ante el Santísimo Sacramento. El santo capuchino también abordaba la relación entre la oración en el Espíritu y la lucha contra el pecado y las tentaciones. Explicaba que el Espíritu Santo no solo nos enseña a orar para pedir cosas buenas, sino que también nos fortalece en el combate espiritual constante contra las inclinaciones de la carne
las tentaciones del demonio y las seducciones del mundo. Cuando enfrentamos tentaciones poderosas, nuestra propia fuerza de voluntad frecuentemente es insuficiente. Pero si hemos cultivado el hábito de orar en el Espíritu, descubrimos que podemos invocar su ayuda instantáneamente en momentos de crisis espiritual. El Padre Pío enseñaba a sus penitentes una oración breve pero poderosa para estos momentos: Espíritu Santo, fortaléceme ahora. Esta invocación simple pero sincera abre el canal para que el Espíritu infunda fortaleza sobrenatural que nos permite resistir lo que parecía irresistible. El santo compartía testimonios de personas que habían vencido adicciones de décadas superadú, hábitos y pecadú, profundamente arraigados, y transformado completamente sus vidas mediante esta práctica de invocar al Espíritu Santo en momentos de tentación. La clave era no confiar en las propias fuerzas, sino reconocer humildemente nuestra debilidad y clamar por ayuda divina. El Padre Pío también enseñaba sobre los frutos distintivos que caracterizan la verdadera oración en el Espíritu, permitiéndonos discernir si realmente estamos orando bajo la guía del Espíritu o simplemente siguiendo nuestras propias ideas religiosas. San Pablo enumera los frutos del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El santo explicaba que cuando nuestra oración es genuinamente en el Espíritu, estos frutos comenzarán a manifestarse progresivamente en nuestra vida diaria. No aparecen todos a la vez ni en perfección inmediata, pero gradualmente notamos que nos volvemos más amorosos con personas difíciles. Experimentamos gozo incluso en circunstancias desafiantes. Poseemos paz que el mundo no puede dar ni quitar. Somos más pacientes con las debilidades de otros y con nuestras propias limitaciones. Mostramos benignidad donde antes había dureza. Hacemos el bien no por obligación, sino por inclinación natural del corazón transformado. Permanecemos fieles en compromisos cuando los sentimientos fluctúan. Respondemos con mansedumbre en lugar de agresividad cuando somos provocados. Y ejercemos dominio propio sobre impulsos y deseos desordenados. Estos frutos son la evidencia más confiable de que el Espíritu Santo está verdaderamente activo en nuestra vida de oración. Un testimonio particularmente conmovedor que el Padre Pío compartía frecuentemente involucraba a una mujer que había sufrido una pérdida devastadora. Su único hijo había muerto trágicamente en un accidente. Esta madre llegó al Padre Pío destrozada por el dolor, incapaz de llorar, sintiendo que Dios la había abandonado. El santo la recibió con inmensa compasión, pero también con sabiduría espiritual profunda. Le enseñó que en momentos de dolor tan intenso, no necesitamos encontrar palabras para orar. Simplemente debemos presentarnos ante Dios con nuestro corazón roto y permitir que el Espíritu Santo ore en nosotros. Durante semanas, esta mujer siguió el consejo del Padre Pío, pasando tiempo cada día simplemente sentada en silencio ante una imagen de Cristo, sin palabras, solo con su dolor expuesto honestamente ante Dios. Gradualmente, sin poder explicar exactamente cómo, comenzó a experimentar una paz que no tenía sentido dadas sus circunstancias. El dolor no desapareció, pero se transformó en algo que podía soportar, y eventualmente incluso encontró significado redentor en su sufrimiento, ofreciéndolo por la salvación de otras almas. Esta transformación fue obra del Espíritu Santo orando en ella cuando ella misma no podía orar. El Padre Pío también conectaba la oración en el Espíritu con el don de discernimiento de espíritus, la capacidad de distinguir qué impulsos, pensamientos y emociones vienen de Dios, cuáles de nuestra propia naturaleza y cuáles del enemigo. Este discernimiento es absolutamente crucial para navegar la vida espiritual, porque no todo lo que parece piadoso o religioso viene realmente de Dios.
El demonio puede disfrazarse de ángel de luz, sugiriendo prácticas aparentemente devotas que en realidad nos alejan de la verdadera santidad. El Espíritu Santo, cuando le permitimos guiar nuestra oración, agudiza nuestra capacidad de discernimiento. El Padre Pío enseñaba ciertas señales para distinguir los diferentes tipos de emociones en las inspiraciones divinas. Traen paz, profunda humildad, deseo de crecer en virtud y conformidad con las enseñanzas de Cristo y la Iglesia. Las mociones de nuestra propia naturaleza son más neutrales, pero frecuentemente egoístas y centradas en comodidad o conveniencia personal. Las tentaciones demoníacas producen agitación, orgullo, deseos desordenados y frecuentemente contradicen la doctrina católica, aunque puedan vestirse con lenguaje espiritual. Cultivar la sensibilidad a estas diferencias mediante la oración regular en el espíritu es esencial para progresar seguros en el camino espiritual. El santo capuchino también abordaba un fenómeno que muchas personas experimentan, pero rara vez se discute: la aridez espiritual o sequedad en la oración. Hay periodos, a veces prolongados, donde la oración parece completamente seca y sin consolación, donde Dios parece ausente o silencioso, donde las prácticas que antes traían consuelo, ahora parecen vacías y sin sentido. Muchas personas interpretan esto como fracaso espiritual o señal de que Dios está disgustado con ellas, y se desaniman hasta abandonar la oración. El Padre Pío enseñaba que esta interpretación es completamente errónea. La aridez espiritual es frecuentemente una señal de progreso, no de retroceso. Dios permite estas experiencias para purificar nuestra motivación, destetándonos de buscar consolaciones espirituales y enseñándonos a amarlo por sí mismo, no por los buenos sentimientos que nos da. Durante períodos de aridez, el Espíritu Santo nos enseña una forma más madura de oración, basada en fe desnuda, más que en experiencias emotivas. El Padre Pío aconsejaba que durante estos periodos mantengamos fielmente nuestras prácticas de oración, aunque no sintamos nada, confiando que el Espíritu está obrando profundamente en niveles que trascienden nuestros sentimientos conscientes. Esta fidelidad en la oscuridad purifica el alma mucho más efectivamente que 1000 éxtasis místicos. Había también una dimensión de intercesión poderosa en la oración, en el espíritu, que el Padre Pío consideraba absolutamente crucial. El santo dedicaba largas horas, intercediendo por las necesidades de otros, a los enfermos, los tentados, los pecadores, las almas del purgatorio, los sacerdotes, la Iglesia Universal. Esta intercesión no era simplemente recitar listas de nombres ante Dios, sino una participación profunda en el ministerio intercesor del Espíritu Santo que continuamente aboga ante Él. Padre, por toda la humanidad. El Padre Pío enseñaba que cuando oramos por otros en el Espíritu, nos unimos a esta intercesión divina, prestando nuestra voz y voluntad humanas a la obra redentora de Dios. Esta intercesión es especialmente poderosa cuando se ofrece en unión con el sacrificio eucarístico de Cristo. El santo frecuentemente animaba a las personas a ofrecer sus misas y comuniones por intenciones específicas, confiando que el Espíritu Santo tomaría esa ofrenda y la multiplicaría con eficacia infinita. Testimonios incontables atestiguaban el poder de la intercesión del Padre Pío, con personas experimentando curaciones, conversiones y milagros diversos, después de que el santo prometió orar por ellas. Al reflexionar sobre esta segunda parte de las enseñanzas del Padre Pío, sobre cómo Dios nos instruye en la oración a través del Espíritu Santo, emerge un patrón claro en el camino hacia la oración profunda. No es principalmente cuestión de técnicas o métodos, aunque estos tienen su utilidad, sino de relación viva con la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es un poder impersonal que manipulamos mediante fórmulas correctas, sino un amigo divino, un maestro paciente, un guía infalible que desea conducir cada alma
a intimidad profunda con Dios. Nuestra parte es relativamente simple: invocarlo sinceramente, crear espacio para su acción mediante el silencio y la receptividad, permanecer fieles incluso cuando no sentimos nada, y cooperar con sus mociones cuando las percibimos. El Espíritu Santo hace el trabajo pesado de transformar nuestras oraciones débiles en intercesión poderosa, de purificar nuestras motivaciones egoístas, de iluminar nuestra mente con verdades divinas y de inflamar nuestro corazón con amor por Dios. El Padre Pío vivió esta realidad tan intensamente que se convirtió en canal transparente de la gracia del Espíritu para millones de personas. Y su legado continúa enseñándonos que esta intimidad con el Espíritu Santo no está reservada para unos pocos privilegiados, sino disponible para todo corazón humilde que la busque con sinceridad y perseverancia. El Padre Pío enseñaba que una de las manifestaciones más profundas de la oración en el Espíritu es lo que llamaba oración de unión, donde el alma experimenta una conexión tan íntima con Dios que las palabras se vuelven innecesarias y hasta imposibles. En estos momentos de gracia especial, explicaba el Santo, el Espíritu Santo eleva el alma por encima de sus capacidades naturales a un estado de contemplación pura, donde simplemente descansa en la presencia divina con amor silencioso. El Padre Pío comparaba esto a dos personas profundamente enamoradas que pueden sentarse juntas en silencio completo, sintiendo una comunión más profunda que cualquier conversación podría expresar. Esta oración contemplativa no puede ser forzada o producida mediante esfuerzo humano. Es puro don del Espíritu Santo, concedido cuando Él lo considera apropiado. Sin embargo, el Santo explicaba que hay disposiciones que hacen al alma más receptiva a este don: la pureza de corazón mediante la confesión regular, el desprendimiento de consolaciones sensibles, la fidelidad constante en la oración diaria, incluso durante períodos de aridez, y sobre todo, una humildad profunda que reconoce nuestra total dependencia de la gracia divina. El Padre Pío mismo experimentaba frecuentemente estos estados contemplativos, especialmente durante la celebración de la misa, que podía extenderse por horas mientras permanecía absorto en misterios inefables. Un aspecto particularmente importante de la enseñanza del Padre Pío sobre la oración en el Espíritu era el papel esencial de la humildad. El santo repetía constantemente que el orgullo es el obstáculo más grande para la vida espiritual profunda, porque cierra el alma a la acción de Dios. El Espíritu Santo solo puede llenar los espacios que reconocen estar vacíos, solo puede enseñar a quienes admiten su ignorancia, solo puede guiar a quienes reconocen estar perdidos. El Padre Pío citaba las palabras de Jesús sobre cómo Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, aplicándolas específicamente a la oración. Una persona que se acerca a la oración con actitud de autosuficiencia espiritual, orgullosa de sus prácticas religiosas o confiando en su propio esfuerzo para producir resultados, efectivamente, cierra la puerta al Espíritu Santo. En cambio, quien viene con conciencia aguda de su pobreza espiritual, reconociendo que no sabe orar como conviene y necesita desesperadamente la ayuda divina, crea el espacio perfecto para que el Espíritu obre maravillas. El santo enseñaba una oración de humildad que recomendaba recitar al comenzar cada tiempo de oración: Espíritu Santo, soy pobre e ignorante, no sé orar ni amar como debo. Enséñame tú, haz en mí lo que yo no puedo hacer. Confío completamente en ti. El Padre Pío también abordaba la relación entre la oración en el Espíritu y el sufrimiento redentor. Una de las realidades más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que el crecimiento frecuentemente viene a través del sufrimiento, que la cruz es inseparable de la verdadera santidad. El santo italiano, marcado físicamente por los estigmas durante 50 años, conocía íntimamente el sufrimiento
y había aprendido a través del Espíritu Santo cómo transformarlo en oración poderosa. Enseñaba que cuando ofrecemos nuestros dolores físicos, decepciones, pérdidas y pruebas al Padre en unión con el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo toma ese sufrimiento y lo transforma en intercesión de valor incalculable. Esta es la teología profunda detrás de lo que San Pablo llama completar en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. No es que el sacrificio de Cristo fuera insuficiente, sino que Dios, en su sabiduría, nos invita a participar en la obra redentora, ofreciendo nuestros propios sufrimientos. El Padre Pío pasaba horas en oración, ofreciendo sus dolores intensos por conversión de pecadores, alivio de almas en el purgatorio, santificación de sacerdotes y las necesidades de la Iglesia. El Espíritu Santo le había enseñado que ningún sufrimiento necesita ser desperdiciado, que todo puede convertirse en oración cuando se ofrece con amor. Otro elemento crucial en la pedagogía del Espíritu Santo, según el Padre Pío, era la importancia de la obediencia a la Iglesia y sus enseñanzas. El santo advertía fuertemente contra la tentación, muy común en círculos espirituales, de confiar más en experiencias personales o revelaciones privadas que en el magisterio oficial de la Iglesia. El Espíritu Santo, explicaba, nunca contradice lo que ya ha revelado y enseñado a través de la Iglesia que Cristo fundó. Cualquier supuesta inspiración del Espíritu que contradiga las enseñanzas católicas o nos lleve a desobedecer a la autoridad legítima de la Iglesia no viene realmente del Espíritu Santo, sino de nuestro propio orgullo o del engaño demoníaco. El Padre Pío mismo ejemplificaba esta obediencia heroica, sometiendo todas sus experiencias místicas extraordinarias al juicio de sus superiores eclesiásticos, e incluso aceptando con humildad cuando fue suspendido del ministerio público durante años debido a sospechas injustas sobre la autenticidad de sus estigmas. Esta obediencia no era servilismo ciego, sino reconocimiento profundo de que el Espíritu Santo guía a la Iglesia como cuerpo y que la seguridad espiritual se encuentra en permanecer dentro de esa guía corporativa, no en seguir impulsos espirituales individuales que se separan de la comunidad de fe. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia del examen de conciencia diario como forma práctica de oración en el Espíritu. Recomendaba que cada noche antes de dormir dedicáramos unos minutos a revisar el día transcurrido en presencia del Espíritu Santo, pidiéndole que ilumine nuestras acciones, palabras y pensamientos para ver dónde hemos cooperado con la gracia y dónde hemos resistido. Este examen no debe ser mero ejercicio de introspección psicológica ni sesión de autocastigo, sino momento de honestidad humilde ante Dios. El Espíritu Santo, cuando le invitamos a participar en este examen, nos muestra con claridad, pero también con ternura nuestros fallos, no para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento y la enmienda. El santo sugería una estructura simple para este examen: agradecer las gracias del día, pedir luz al Espíritu Santo, revisar las horas transcurridas, identificando momentos de gracia y momentos de pecado, expresar contrición sincera por los fallos, pedir perdón, hacer propósito concreto de enmienda para el día siguiente. Esta práctica de 15 minutos cada noche, mantenida fielmente, produce transformación espiritual profunda, porque nos mantiene conscientes de nuestra vida interior y nos permite cooperar activamente con la obra santificadora del Espíritu. Un testimonio poderoso que el Padre Pío compartía ilustra perfectamente cómo el Espíritu Santo enseña a orar incluso a los más simples e ignorantes. Había una anciana analfabeta, campesina pobre, que nunca había recibido educación formal, que venía regularmente a confesarse con el Padre Pío cuando él le preguntaba sobre su vida de oración. Ella respondía con vergüenza que no sabía rezar bien, que solo podía decir el Padre Nuestro y el Ave María
que había memorizado de niña. Pero el Padre Pío, dotado con el don de leer almas, percibía en esta mujer humilde una santidad extraordinaria. Un día le dijo directamente: hija mía, el Espíritu Santo ha sido tu maestro. Tu oración simple es más agradable a Dios que todos los discursos teológicos de los sabios. Sorprendida, la mujer preguntó cómo era posible. El santo explicó que ella, sin saberlo intelectualmente, había aprendido a permanecer en la presencia de Dios continuamente mientras trabajaba en el campo, mientras preparaba comida, mientras cuidaba a su familia. Esta práctica de la presencia de Dios, como la llamaban los santos místicos, es precisamente la oración en el Espíritu en su forma más pura. La anciana no necesitaba fórmulas elaboradas porque el Espíritu había inscrito la oración directamente en su corazón sencillo y puro. El Padre Pío también conectaba la oración en el Espíritu con el don de sanación, tanto física como espiritual. El santo era conocido mundialmente por incontables curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. Pero él siempre insistía que cualquier poder sanador venía enteramente del Espíritu Santo, no yo mismo. Enseñaba que cuando oramos por sanación de otros, ya sea de enfermedades físicas o heridas espirituales y emocionales, debemos hacerlo en el Espíritu, lo cual significa abandonar nuestra agenda de cómo o cuándo debe ocurrir la sanación y confiar completamente en la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo conoce qué tipo de sanación necesita verdaderamente cada persona, y a veces la sanación más importante no es la física, sino la espiritual, el perdón de pecados, la sanación de memorias traumáticas, la liberación de resentimientos o simplemente la gracia de aceptar el sufrimiento con paz. Cuando Dios permite que continúe por razones que solo Él comprende plenamente. El Padre Pío compartía que muchas veces oraba por sanación física de alguien, pero el Espíritu Santo le mostraba que esa persona necesitaba más, urgentemente, sanación espiritual, conversión del corazón o fortaleza para ofrecer su sufrimiento redentoramente. La verdadera oración de sanación en el Espíritu siempre concluye: hágase tu voluntad, no la mía. El santo capuchino también enfatizaba la importancia de la constancia y perseverancia en la oración, especialmente cuando no vemos resultados inmediatos. Muchas personas oran por algo durante una semana o un mes, y si no obtienen lo que pidieron, concluyen que Dios no escucha o no le importa. El Padre Pío enseñaba que esta es una comprensión inmadura de la oración. El Espíritu Santo frecuentemente nos enseña paciencia y confianza precisamente mediante respuestas demoradas. Citaba el ejemplo de Santa Mónica, que oró durante 17 años por la conversión de su hijo Agustín antes de ver su oración respondida. Pero qué respuesta tan gloriosa recibió cuando finalmente llegó. El santo animaba a las personas a mantener fidelidad en la oración por años, si fuera necesario, confiando que Dios responde siempre en su momento perfecto, que nunca es ni temprano ni tarde, sino exactamente correcto. Esta perseverancia en la oración transforma al que ora tanto como al sujeto de la oración. Cultivando virtudes de fe, esperanza y amor, que son más valiosas que cualquier favor específico que pudiéramos estar pidiendo. El Padre Pío prometía que ninguna oración sincera se pierde jamás, que todas son guardadas en los tesoros del cielo y producirán fruto en el momento apropiado. Había también una dimensión de batalla espiritual en la oración, en el Espíritu, que el Padre Pío conocía íntimamente por experiencia personal. El santo fue atacado físicamente por demonios en numerosas ocasiones, dejando marcas visibles en su cuerpo. Experimentó tentaciones de todas clases con intensidad que raramente otros santos han reportado, y frecuentemente sentía opresión espiritual intensa cuando estaba intercediendo por almas en peligro especial. Enseñaba que cuando comenzamos a orar seriamente en el Espíritu, especialmente cuando intercedemos por conversión de pecadores
o liberación de almas oprimidas. Inevitablemente, atraemos la atención hostil de las fuerzas demoníacas que no quieren perder su influencia. Esta realidad no debe atemorizarnos, sino prepararnos. El Padre Pío enseñaba oraciones específicas de protección espiritual. Recomendaba el uso de sacramentales como agua bendita, medallas y crucifijos. Aconsejaba confesión frecuente para cerrar puertas al enemigo y, sobre todo, enfatizaba que el nombre de Jesús invocado con fe tiene poder absoluto sobre todo demonio. El santo compartía que en sus encuentros más intensos con manifestaciones demoníacas, la simple invocación Jesús o María inmediatamente disipaba los ataques y restauraba la paz. Esta confianza en el poder protector del Espíritu Santo y los nombres sagrados de Jesús y María es esencial para todos los que se comprometen seriamente con la vida de oración profunda. El Padre Pío también abordaba un tema delicado, pero importante: cómo discernir entre auténticas mociones del Espíritu Santo y fenómenos psicológicos, ilusiones piadosas o incluso engaños demoníacos disfrazados de inspiraciones divinas. El santo había observado casos de personas sinceras pero equivocadas que creían estar siguiendo al Espíritu Santo cuando en realidad seguían sus propias fantasías o, peor aún, sugerencias demoníacas. Enseñaba criterios claros de discernimiento. A las inspiraciones auténticas del Espíritu siempre producen paz profunda, nunca agitación ansiosa, siempre conducen a mayor humildad, nunca orgullo espiritual, siempre están en perfecta armonía con las enseñanzas de Cristo y la doctrina católica. Nunca las contradicen, siempre producen los frutos del Espíritu, especialmente amor y caridad hacia el prójimo. Nunca división o juicio despiadado, y siempre pueden ser sometidas al juicio de un director espiritual sabio sin resistencia, pues el verdadero espíritu no teme el discernimiento eclesiástico. El Padre Pío insistía que cualquier persona que experimenta fenómenos espirituales inusuales debe someterlos inmediatamente al juicio de un confesor prudente, nunca confiando exclusivamente en su propio discernimiento. No importa cuán santas parezcan las experiencias. Al reflexionar sobre esta tercera parte de las enseñanzas del Padre Pío, sobre cómo Dios nos instruye en la oración a través del Espíritu Santo, emerge una imagen coherente de la vida espiritual como escuela continua, donde el Espíritu Santo es el Maestro Divino. Esta escuela tiene múltiples niveles o grados. Comenzamos con oraciones vocales simples, progresamos a meditación activa, eventualmente somos invitados a contemplación pasiva, y en casos especiales, algunos alcanzan unión mística, pero el Padre Pío enfatizaba que el nivel no importa tanto como la fidelidad. Dios no nos juzga por cuán avanzados espiritualmente somos, sino por cuán fielmente respondemos a la gracia que recibimos en nuestro nivel actual. Una persona simple que reza devotamente el rosario diario con amor puede estar más avanzada espiritualmente que un contemplativo orgulloso de sus experiencias místicas. Lo esencial es mantener docilidad constante a las mociones del Espíritu, humildad profunda que reconoce nuestra total dependencia de la gracia, y amor creciente que se manifiesta en servicio concreto al prójimo. Cuando estos elementos están presentes, el Espíritu Santo puede realizar su obra maestra transformando un alma ordinaria en morada del Dios viviente, cumpliendo la promesa de Jesús: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Esta es la meta final de toda oración. En el Espíritu no simplemente obtener favores divinos, sino convertirnos en templos vivientes de la Trinidad. El Padre Pío enseñaba que una de las dimensiones más transformadoras de la oración en el Espíritu es su capacidad para purificar y sanar las heridas emocionales profundas que todos llevamos. El santo entendía que muchas personas luchan con traumas del pasado, memorias dolorosas
rechazos experimentados en la infancia, patrones destructivos aprendidos en familias disfuncionales y cicatrices emocionales que parecen imposibles de superar mediante esfuerzo humano solamente. El Espíritu Santo, explicaba el Padre Pío, es el sanador divino por excelencia, capaz de alcanzar las profundidades más oscuras de nuestra psique y alma, donde nosotros mismos no podemos llegar. Cuando permitimos que el Espíritu guíe nuestra oración, gradualmente comenzamos a experimentar sanación de memorias que creíamos permanentemente dañadas. El santo compartía testimonios de personas que habían sufrido abusos terribles, traiciones devastadoras o pérdidas traumáticas, y que a través de la oración persistente en el Espíritu, encontraron no solo la capacidad de perdonar a quienes les habían dañado, sino incluso de orar por ellos con sinceridad. Esta transformación del corazón, herido en corazón, capaz de amar nuevamente, es uno de los milagros más profundos que el Espíritu Santo obra en quienes se abren a su acción sanadora. El santo capuchino también conectaba la oración en el Espíritu con el desarrollo de los dones carismáticos, mencionados en las cartas de San Pablo: profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, fe extraordinaria, dones de sanación, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. El Padre Pío mismo manifestaba varios de estos dones de manera notable. Leía los corazones de las personas en confesión, conociendo pecados no mencionados. Tenía conocimiento sobrenatural de eventos distantes, realizaba curaciones milagrosas, bilocaba apareciendo en 2 lugares simultáneamente, y poseía un discernimiento extraordinario de espíritus. Sin embargo, el santo era extremadamente cauteloso al hablar de estos dones, siempre enfatizando que no son la esencia de la santidad ni necesarios para la salvación. Explicaba que el Espíritu Santo distribuye estos dones según su voluntad soberana, no según nuestros deseos o méritos, y siempre para el bien común de la Iglesia, nunca para gloria personal. El Padre Pío advertía fuertemente contra buscar estos dones por curiosidad, deseo de poder espiritual o anhelo de parecer santos ante otros. Tales motivaciones impuras efectivamente cierran la puerta a los verdaderos dones del Espíritu y pueden abrirnos a ilusiones o engaños demoníacos. La actitud correcta es desear únicamente lo que Dios desea para nosotros. Estar dispuestos a recibir dones extraordinarios si Él los concede, pero igualmente contentos de servir humildemente sin ellos, si esa es su voluntad. Un aspecto particularmente profundo de la enseñanza del Padre Pío sobre la oración en el Espíritu era su conexión con el misterio del sufrimiento divino. El santo meditaba frecuentemente sobre cómo el Espíritu Santo, siendo Dios perfecto y beatífico, voluntariamente se une a nuestro dolor humano, gimiendo con nosotros en nuestras tribulaciones. Esta verdad teológica sublime era para el Padre Pío fuente de inmenso consuelo. Nunca sufrimos solos, sino que el Espíritu mismo sufre con nosotros, en nosotros, transformando desde dentro nuestro dolor en ofrenda redentora. El santo explicaba que cuando llevamos nuestro sufrimiento a la oración y lo colocamos conscientemente en las manos del Espíritu Santo, algo misterioso y maravilloso sucede en el dolor. No necesariamente disminuye en intensidad, pero se transforma en naturaleza. Lo que antes era aplastante y sin sentido, ahora se vuelve soportable y significativo. Esta alquimia espiritual donde el sufrimiento se transmuta en amor es obra exclusiva del Espíritu Santo y constituye una de las experiencias más profundas disponibles al alma humana. El Padre Pío mismo vivió esta realidad durante 50 años, llevando los estigmas, dolores físicos constantemente intensos que jamás cesaron, pero que él ofrecía continuamente en unión con Cristo crucificado, transformándolos mediante el Espíritu en intercesión poderosa
por la salvación de almas. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de cultivar lo que llamaba sensibilidad espiritual a las mociones sutiles del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Explicaba que el Espíritu está constantemente comunicándose con nosotros, sugiriendo pensamientos buenos, inspirando actos de caridad, advirtiendo contra tentaciones, ofreciendo consuelo en dificultades, pero que la mayoría de las personas pasan por la vida completamente inconscientes de esta comunicación divina continua, porque sus almas están demasiado ruidosas, distraídas o endurecidas para percibir los susurros del Espíritu. Desarrollar esta sensibilidad requiere práctica deliberada al comenzar cada día pidiendo conscientemente al Espíritu Santo que nos guíe. Detenernos brevemente varias veces durante el día para preguntarnos, ¿qué está el Espíritu Santo tratando de decirme en este momento? Examinar nuestras reacciones emocionales ante personas y situaciones, preguntándonos si estas reacciones vienen del Espíritu o de nuestra naturaleza caída. Y terminar cada día revisando dónde sentimos la presencia del Espíritu y dónde resistimos sus mociones. Con el tiempo, esta práctica nos sintoniza progresivamente con la voz del Espíritu, permitiéndonos vivir en cooperación consciente con su guía momento a momento. El Padre Pío alcanzó un nivel tan extraordinario de esta sensibilidad que podía percibir instantáneamente el estado espiritual de las personas que se acercaban a él, discerniendo con precisión sobrenatural que necesitaban para su crecimiento espiritual. El santo capuchino también abordaba la relación entre la oración en el espíritu y el trabajo concreto, la vida profesional y las responsabilidades mundanas. Algunas personas tienen la idea equivocada de que la oración profunda requiere retirarse del mundo, abandonar responsabilidades ordinarias o pasar todo el día en actividades explícitamente religiosas. El Padre Pío rechazaba completamente esta noción, enseñando que el Espíritu Santo puede santificar cualquier trabajo honesto cuando se realiza con amor y se ofrece a Dios. Citaba a San Pablo, quien instruyó a ya sea que coman, beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El secreto, explicaba el santo, es aprender a mantener un nivel de oración contemplativa incluso mientras realizamos actividades ordinarias, lo que los maestros espirituales llaman práctica de la presencia de Dios. Esto significa trabajar con atención plena, pero manteniendo un rincón de nuestra conciencia orientado hacia Dios, ofreciendo cada tarea como oración, invocando brevemente al Espíritu Santo cuando enfrentamos desafíos y transformando incluso las actividades más mundanas en actos de amor divino. Una madre cambiando pañales con amor está orando tan auténticamente como un monje en su celda. Si ambos ofrecen su acción al Padre en el Espíritu, el Padre Pío ejemplificaba esto perfectamente, manteniendo comunión constante con Dios, incluso mientras atendía las demandas incesantes de su ministerio público. Un testimonio particularmente instructivo que el Padre Pío compartía involucraba a un hombre de negocios exitoso, pero espiritualmente inquieto, que se lamentaba de no tener tiempo para orar debido a las demandas de su profesión. Este hombre había considerado abandonar su carrera para entrar a un monasterio, creyendo que sólo así podría desarrollar una vida de oración seria. El Padre Pío le dio un consejo sorprendente: a permanecer exactamente donde estaba, pero transformar su comprensión de la oración. Le instruyó comenzar cada jornada laboral ofreciendo conscientemente todas sus actividades al Espíritu Santo, hacer pausas breves cada hora para invocar el nombre de Jesús y renovar su intención, tratar cada persona con quien se encontrara en negocios como Cristo, disfrazado, digno de respeto y amor, y ver cada desafío profesional como oportunidad para crecer en virtud. El santo también le aconsejó dedicar media hora cada mañana y cada noche a oración formal, silenciosa, pero enfatizó que esta oración formal debía derramarse
en las horas de trabajo, convirtiéndolas también en oración. El hombre siguió este consejo y después de varios meses reportó una transformación profunda. No solo experimentaba paz y gozo previamente desconocidos, sino que su trabajo mismo se había vuelto más efectivo porque operaba con sabiduría y paciencia sobrenaturales. Este testimonio ilustra perfectamente cómo el Espíritu Santo puede santificar cualquier estado de vida cuando cooperamos con su gracia. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la oración comunitaria y litúrgica como complemento esencial a la oración personal en el Espíritu, mientras valoraba profundamente las largas horas de oración solitaria que él mismo practicaba. También reconocía que somos seres sociales llamados a formar comunidad de fe y que hay dimensiones de la gracia del Espíritu que solo se manifiestan en contexto comunitario. La celebración eucarística, el rezo comunitario de la liturgia de las horas, el rosario rezado en familia o en grupo, todos estos son momentos privilegiados donde el Espíritu Santo obra de maneras únicas que complementan su obra en la oración individual. El santo explicaba que cuando la comunidad cristiana se reúne para orar, el Espíritu Santo crea una sinergia espiritual donde el todo es mayor que la suma de las partes. Las oraciones individuales se entrelazan y amplifican mutuamente. Los dones espirituales de diferentes miembros se complementan y se manifiesta una presencia especial de Cristo, quien prometió estar donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. El Padre Pío animaba especialmente la participación activa y devota en la misa dominical, no como mera obligación, sino como oportunidad preciosa de unirse al sacrificio de Cristo y recibir las gracias extraordinarias que el Espíritu Santo derrama a través de los sacramentos. Advertía que ninguna práctica de oración privada, por intensa que sea, puede reemplazar completamente la participación en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia. El santo capuchino también abordaba un fenómeno que observaba con creciente preocupación en el mundo moderno: la tentación de sincretismo espiritual, donde personas combinan prácticas católicas con elementos tomados de otras tradiciones religiosas o de la llamada espiritualidad secular. El Padre Pío era absolutamente claro: la verdadera oración en el Espíritu Santo es específicamente cristiana y católica, fundamentada en la revelación bíblica, centrada en Cristo crucificado y resucitado, mediada por los sacramentos de la Iglesia y guiada por su magisterio auténtico. Técnicas de meditación tomadas del hinduismo o budismo, prácticas de la nueva era o métodos que prometen desarrollo espiritual independientemente de Cristo y su Iglesia, no son caminos legítimos hacia la oración auténtica en el Espíritu Santo, por mucho que puedan producir experiencias psicológicas interesantes. El santo advertía que mezclar estas prácticas con la oración católica genuina es espiritualmente peligroso, potencialmente abriendo puertas a influencias demoníacas disfrazadas de iluminación espiritual. Esta posición firme no venía de estrechez mental, sino de comprensión profunda de que el Espíritu Santo opera específicamente dentro del contexto de la revelación cristiana y la tradición católica, y que salirse de ese contexto es aventurarse en territorio espiritualmente peligroso sin las salvaguardas que Cristo estableció a través de su Iglesia. El Padre Pío también enseñaba sobre el papel de la Virgen María en ayudarnos a aprender a orar en el Espíritu. El santo tenía una devoción mariana extraordinariamente profunda, rezando el rosario completo diariamente y frecuentemente más, y atribuía muchas de sus gracias más profundas a la intercesión de la Madre de Dios. Explicaba que María tiene una relación única con el Espíritu Santo, quien la cubrió con su sombra en la Anunciación, haciéndola
Madre de Dios, quien permaneció con ella en el cenáculo hasta Pentecostés, y quien continúa obrando a través de ella en la economía de la salvación. Por lo tanto, María puede enseñarnos, como nadie más, cómo abrirnos al Espíritu Santo, cómo cooperar con su gracia, cómo permanecer fieles incluso cuando la oscuridad envuelve nuestra alma. El Padre Pío recomendaba especialmente consagrarse a María, según el método de San Luis María de Montfort, viendo esta consagración como camino seguro y rápido hacia intimidad profunda con el Espíritu Santo. También sugería terminar cada tiempo de oración invocando a María, pidiéndole que presente nuestras oraciones imperfectas a su Hijo, perfeccionándolas con su intercesión maternal. El santo prometía que quien cultiva devoción genuina a María nunca se perderá espiritualmente, porque ella es madre demasiado poderosa y amorosa para permitir que sus hijos se extravíen definitivamente. Un aspecto final y crucial de la enseñanza del Padre Pío sobre la oración en el Espíritu Santo era su insistencia en que esta oración debe producir frutos concretos en nuestra vida diaria, especialmente en forma de caridad práctica hacia el prójimo. El santo rechazaba categóricamente cualquier espiritualidad que se quedara en experiencias interiores sin traducirse en servicio amoroso a los demás. Citaba las palabras de Santiago: la fe, sin obras, está muerta, aplicándolas igualmente a la oración. Una persona puede pasar horas en contemplación mística, pero si luego trata a su cónyuge con impaciencia, a sus empleados con dureza o a los pobres con indiferencia, su oración no es auténticamente en el Espíritu Santo, sino ilusión piadosa o autoengaño. El verdadero Espíritu Santo siempre produce amor activo, servicio en óseo, justicia en las relaciones y compasión especial por los más vulnerables. El Padre Pío mismo ejemplificaba perfectamente esta integración a pesar de sus largas horas de oración contemplativa. También fundó hospitales, estableció casas para alivio de sufrientes, dedicaba hasta 16 horas diarias atendiendo penitentes en confesión, y mostraba paciencia y ternura extraordinarias con todos los que acudían a él. Esta caridad concreta era fruto directo de su oración en el Espíritu, demostrando la autenticidad de su vida mística. Al concluir esta cuarta parte de nuestra exploración sobre cómo Dios nos enseña a orar en el Espíritu Santo, según el Padre Pío, vemos emerger una visión holística de la vida espiritual, donde todo está integrado en oración personal y comunitaria, contemplación y acción, experiencia mística y servicio práctico, fidelidad a la tradición e inspiración profética, humildad profunda y confianza audaz. El Espíritu Santo es el artista divino que toma el barro ordinario de nuestra humanidad quebrantada y gradualmente lo moldea en imagen de Cristo, trabajando a través de medios ordinarios como la oración diaria fiel, la participación sacramental regular y la práctica constante de virtud, ocasionalmente añadiendo toques extraordinarios de gracia mística cuando lo considera apropiado para su plan providencial. Nuestra parte, en esta colaboración divina y humana, es relativamente simple, pero requiere heroísmo real a presentarnos diariamente con disponibilidad genuina, mantener fidelidad incluso cuando todo parece seco y sin fruto, confiar en la bondad de Dios incluso cuando sus caminos son incomprensibles, y permanecer humildes, siempre recordando que cualquier progreso espiritual es pura gracia, no logro personal. El Padre Pío vivió y enseñó esta síntesis perfecta, y su legado continúa guiando a millones hacia la experiencia transformadora de permitir que el Espíritu Santo sea verdaderamente el maestro interior de sus almas. El Padre Pío enseñaba que una de las lecciones más difíciles pero esenciales que el Espíritu Santo nos imparte a través de la oración es la aceptación serena de la voluntad de Dios, especialmente
cuando contradice nuestros deseos más profundos. El santo conocía íntimamente esta lucha, habiendo orado durante años, pidiendo que le fueran quitados los estigmas que le causaban dolor insoportable y le atraían atención no deseada, solo para que Dios respondiera, permitiendo que permanecieran durante 50 años hasta su muerte. Esta experiencia le enseñó que la oración más perfecta no es aquella donde Dios concede todo lo que pedimos, sino aquella donde gradualmente llegamos a desear solo lo que Él desea para nosotros. El Espíritu Santo obra esta transformación en nuestros corazones a través de años de oración fiel, gradualmente purificando nuestras motivaciones egoístas y alineando nuestra voluntad con la divina. El Padre Pío explicaba que este proceso frecuentemente es doloroso porque requiere morir a nuestras preferencias, soltar el control y confiar totalmente en un plan que no podemos ver completamente. Sin embargo, prometía que quienes perseveran en esta escuela del Espíritu eventualmente experimentan una libertad y paz que sobrepasa todo entendimiento. La libertad que viene de querer únicamente lo que Dios quiere, liberados de la tiranía de nuestros propios deseos contradictorios y de la ansiedad constante de intentar controlar resultados que están fuera de nuestras manos. El santo capuchino también conectaba la oración en el espíritu con el desarrollo de lo que llamaba inteligencia espiritual, una capacidad sobrenatural de comprender las realidades eternas que trasciende completamente la inteligencia natural o educación académica. El Padre Pío observaba que algunas de las almas más sabias espiritualmente que conocía eran personas sin educación formal, campesinos analfabetos, que sin embargo poseían una comprensión profunda de los misterios divinos que superaba la de teólogos académicos. Esta sabiduría espiritual, explicaba, es un don directo del Espíritu Santo que se comunica en la oración contemplativa, iluminando la mente desde dentro con verdades que ningún estudio exterior puede enseñar. El santo citaba las palabras de Jesús agradeciendo al Padre por haber ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y revelado a pequeños. Esta inteligencia espiritual no reemplaza el estudio teológico legítimo, que el Padre Pío valoraba altamente, sino que lo complementa y perfecciona, permitiendo que el conocimiento intelectual se transforme en sabiduría vivida. El Espíritu Santo enseña esta sabiduría no a través de discursos o conceptos abstractos, sino mediante iluminaciones directas del corazón, momentos de insight súbito, donde verdades que habíamos leído 100 veces sin entender realmente, de repente se vuelven cristalinas en su significado y aplicación personal. Estos momentos de iluminación espiritual son regalos puros del Espíritu Santo, imposibles de forzar, pero cada vez más frecuentes para quienes mantienen fidelidad constante en la oración. El Padre Pío también abordaba un aspecto de la oración en el Espíritu que es particularmente relevante para nuestro tiempo: cómo orar en medio del ruido constante y las distracciones incesantes de la vida moderna. El santo vivió en una época mucho más simple y tranquila que la nuestra. Sin embargo, ya entonces percibía cómo el ruido externo e interior dificulta profundamente la oración auténtica. Hoy, con tecnología omnipresente, notificaciones constantes y una cultura que valora el ajetreo perpetuo sobre el silencio contemplativo, el desafío se ha intensificado exponencialmente. El Padre Pío enseñaría que el primer paso para aprender a orar en el Espíritu en nuestro contexto moderno es crear deliberadamente espacios de silencio en nuestras vidas, apagar conscientemente dispositivos electrónicos durante períodos dedicados a la oración, buscar lugares físicos de quietud donde podamos estar a solas con Dios sin interrupciones. Pero más allá del silencio exterior, también debemos cultivar silencio interior, aquietando las voces incesantes de preocupación, planificación, crítica y fantasía que constantemente
llena nuestra mente. Este silenciamiento interior es obra del Espíritu Santo más que logro de esfuerzo humano, pero requiere nuestra cooperación activa en cada vez que notamos que nuestra mente ha vagado. Gentilmente la devolvemos a la presencia de Dios, una y otra vez, con paciencia infinita hacia nosotros mismos, con práctica persistente. Gradualmente, el ruido disminuye y el silencio profundo, donde el Espíritu habla, se vuelve accesible, incluso en medio del caos exterior. Un testimonio profundamente conmovedor que ilustra el poder transformador de la oración en el Espíritu Santo involucraba a un sacerdote que había perdido completamente su fe después de experimentar tragedias personales devastadoras y enfrentar escándalos dentro de la iglesia que lo habían desilusionado profundamente. Este sacerdote continuaba celebrando misa y administrando sacramentos por obligación, pero interiormente se sentía completamente vacío, rezando palabras en las que ya no creía. Desesperado, acudió al Padre Pío, esperando no sabía qué. El santo lo escuchó con inmensa compasión y luego le dio un consejo sorprendentemente simple en cada día. Durante solo 15 minutos, sentarse en silencio ante el Santísimo Sacramento e invocar al Espíritu Santo con una oración que el Padre Pío le enseñó. Espíritu Santo, no creo, pero quiero creer. No amo, pero quiero amar. No tengo fe, pero deseo tener fe. Ayúdame en mi incredulidad. El sacerdote siguió este consejo con escepticismo inicial, pero desesperación suficiente para intentarlo. Durante semanas no sintió absolutamente nada, solo vacío y la tentación constante de abandonar, pero persistió porque había prometido al Padre Pío que lo haría durante al menos 6 meses. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, comenzó a sentir algo, a no emociones fuertes ni experiencias místicas dramáticas, sino una paz sutil, una presencia apenas perceptible, una pequeña luz en la oscuridad que había sido absoluta. Coneo Timpo. Esta luz creció, y después de aproximadamente 1 año de práctica fiel, el sacerdote experimentó una renovación completa de su fe, más profunda y madura que la que había tenido antes de su crisis. Este testimonio ilustra perfectamente cómo el Espíritu Santo puede restaurar incluso lo que parece irremediablemente roto cuando nos presentamos con honestidad brutal y persistimos en la oración incluso sin sentir nada. El Padre Pío también enseñaba sobre el fenómeno de las noces oscuras y espirituales, períodos prolongados, donde Dios parece completamente ausente, donde la oración se siente como hablar a un vacío, y donde todas las consolaciones espirituales se retiran dejando al alma en oscuridad profunda. El santo, familiarizado personalmente con estas experiencias desoladoras, explicaba que estas noches oscuras son frecuentemente las etapas más importantes de crecimiento espiritual, aunque paradójicamente son las más dolorosas. Durante estos periodos, el Espíritu Santo está realizando una obra de purificación profunda que trasciende nuestra comprensión consciente, destetándonos de buscar consolaciones espirituales y enseñándonos a amar a Dios puramente por sí mismo, no por lo que nos da. El Padre Pío citaba a San Juan de la Cruz, el gran doctor de la noche oscura, explicando que Dios permite estas experiencias precisamente con aquellas almas que desea llevar a intimidad más profunda. La tentación durante estas noches oscuras es concluir que hemos fracasado espiritualmente o que Dios nos ha abandonado, llevándonos a desesperar y abandonar la oración. El santo aconsejaba exactamente lo opuesto, a mantener fidelidad absoluta en la oración, incluso cuando se siente completamente estéril, confiando que Dios está más activo, precisamente cuando parece más ausente. Esta fidelidad en la oscuridad purifica el alma más efectivamente que cualquier experiencia mística extática, forjando una fe que ya no depende de sentimientos, sino que está anclada en pura confianza
El santo capuchino también abordaba la cuestión de las lágrimas en la oración, un fenómeno que él mismo experimentaba frecuentemente. El Padre Pío distinguía entre diferentes tipos de lágrimas espirituales a lágrimas de compunción por nuestros pecados, lágrimas de gratitud por la misericordia divina, lágrimas de amor extático ante la bondad de Dios y lágrimas de compasión por el sufrimiento de otros. Todas estas, explicaba, son frecuentemente dones del Espíritu Santo que ablandan nuestros corazones endurecidos y nos permiten experimentar emociones santas que nuestra naturaleza caída normalmente reprime. Las lágrimas en la oración no deben ser buscadas deliberadamente, ni consideradas señal necesaria de santidad. Pero cuando vienen espontáneamente, deben ser recibidas con gratitud como regalo del Espíritu. El Padre Pío también reconocía que algunas personas, debido a temperamento o circunstancias de vida, raramente o nunca lloran incluso en oración profunda, y esto no indica de ninguna manera inferioridad espiritual. Lo que importa no es la expresión externa, sino la disposición interior del corazón. Una persona que ora con sequedad, pero mantiene fidelidad, puede estar más avanzada espiritualmente que otra que experimenta lágrimas abundantes, pero luego vive con egoísmo en sus relaciones diarias. El Espíritu Santo conoce exactamente que cada alma necesita y distribuye sus dones según sabiduría divina, no según nuestras expectativas o preferencias humanas. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la dirección espiritual como ayuda crucial para aprender a orar en el Espíritu Santo, aunque el Espíritu es el maestro principal y directo. Dios normalmente obra a través de medios humanos, y uno de estos medios es el director espiritual sabio y experimentado. El santo explicaba que es extremadamente difícil discernir correctamente las mociones del Espíritu en nuestra propia alma, sin ayuda externa, porque nuestro orgullo, autoengaño y deseos desordenados constantemente distorsionan nuestra percepción. Un director espiritual prudente, especialmente un sacerdote con experiencia en acompañamiento de almas, puede ayudarnos a distinguir entre inspiraciones auténticas del Espíritu Santo y sugestiones de nuestra propia psicología o del demonio. El Padre Pío mismo servía como director espiritual de miles, guiándolos con sabiduría sobrenatural, combinada con sentido común práctico. Él enfatizaba que la relación con un director espiritual debe caracterizarse por honestidad completa, humildad genuina y obediencia confiada. Si ocultamos aspectos de nuestra vida interior por vergüenza o orgullo, imposibilitamos que el director nos ayude efectivamente. El santo también advertía contra cambiar constantemente de directores espirituales, buscando uno que nos diga lo que queremos escuchar. Una tentación común que revela resistencia a la verdad que necesitamos escuchar, aunque duela. La estabilidad con un director prudente, incluso cuando sus consejos contradicen nuestras preferencias, es crucial para progreso espiritual auténtico. El Padre Pío también conectaba la oración en el Espíritu con la vocación específica de cada persona, ya sea al matrimonio vidao consagradado, sacerdocí u estado y soltería. El santo enseñaba que el Espíritu Santo guía a cada alma hacia el estado de vida donde puede alcanzar máxima santidad y ser más útil para el reino de Dios. Al discernir esta vocación, es uno de los actos más importantes de escucha del Espíritu que realizaremos en nuestra vida. El Padre Pío aconsejaba a jóvenes discerniendo vocación que pasaran tiempo prolongado en oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, pidiendo específicamente al Espíritu Santo que revele su voluntad. También recomendaba atención cuidadosa a inclinaciones profundas del corazón, no meramente sentimientos superficiales que fluctúan constantemente, sino deseos persistentes que resuenan en lo más profundo del ser. Además, el santo enfatizaba la importancia de consejo de directores espirituales sabios y la confirmación de circunstancias providenciales. El Espíritu Santo normalmente no revela vocación mediante voz audible del cielo,
sino a través de convergencia de estos múltiples factores. Paz interior profunda con cierta opción, consejo consistente de personas santas que nos conocen bien y apertura de puertas providenciales. En esa dirección, el Padre Pío prometía que quien busca sinceramente conocer la voluntad de Dios respecto a su vocación y mantiene corazón dispuesto a obedecer, incluso si contradice sus planes previos, ciertamente recibirá claridad del Espíritu Santo en el momento apropiado. Un aspecto final pero fundamental de la enseñanza del Padre Pío sobre la oración en el Espíritu Santo era su conexión inseparable con la vida eterna. El santo recordaba constantemente que esta vida terrena es preparación para la eternidad, que cada momento de oración aquí es anticipo de la comunión perfecta con Dios que disfrutaremos en el cielo. El Espíritu Santo, al enseñarnos a orar, está realmente preparándonos para nuestra vocación eterna de adoración y contemplación en la presencia beatífica de la Trinidad. Los momentos más profundos de oración contemplativa que experimentamos en esta vida son pequeños vislumbres, degustaciones anticipadas de la realidad que será nuestra por toda la eternidad. Esta perspectiva eterna transformaba completamente la actitud del Padre Pío hacia el sufrimiento, las dificultades y los sacrificios requeridos para mantener vida de oración seria. Cuando todo se ve desde la perspectiva de la eternidad, incluso décadas de disciplina espiritual parecen momentáneas y ligeras comparadas con el peso eterno de gloria que producen. El santo animaba a sus hijos espirituales a cultivar esta visión eterna, recordando frecuentemente durante la oración que estamos siendo entrenados para nuestro destino celestial, que cada acto de amor y cada sacrificio aquí tiene repercusiones eternas. Esta conciencia de la eternidad no nos hace negligentes con responsabilidades terrenas, sino que las coloca en perspectiva apropiada, permitiéndonos vivir plenamente en el presente mientras mantenemos corazones orientados hacia nuestra patria verdadera. El Padre Pío también enseñaba sobre el rol del Espíritu Santo en ayudarnos a orar por los difuntos, especialmente las almas del purgatorio. El santo tenía una devoción especial hacia estas almas sufrientes que ya no pueden ayudarse a sí mismas y dependen completamente de nuestras oraciones y sacrificios para su purificación final antes de entrar al cielo. Explicaba que cuando oramos por los difuntos en el Espíritu, no simplemente recitamos fórmulas, sino que entramos en comunión mística con estas almas, participando de alguna manera en su purificación y aliviando sus sufrimientos. El Espíritu Santo nos enseña a orar por ellas, no solo con palabras, sino con ofrenda de nuestros propios sacrificios, mortificaciones voluntaria, asistencia a misa, ofrecida por su intención, y especialmente ofrecimiento de nuestros propios sufrimientos inevitables, unidos a los de Cristo. El Padre Pío compartía que frecuentemente las almas del purgatorio se le aparecían agradeciéndole sus oraciones o pidiéndole sufragio adicional, confirmando la realidad de la comunión de santos que trasciende la frontera entre vida y muerte. Esta dimensión de intercesión por los difuntos enriquece enormemente nuestra vida de oración, recordándonos que formamos parte de una familia espiritual que incluye no solo a cristianos viviendo en la tierra, sino también a santos glorificados en el cielo, y almas siendo purificadas en el purgatorio, todos unidos en el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Al llegar a la conclusión de esta exploración final sobre cómo Dios nos enseña a orar en el Espíritu Santo según las enseñanzas del Padre Pío, debemos preguntarnos qué significa todo esto prácticamente para nosotros hoy. El santo nos dejaría con un mensaje simultáneamente desafiante y esperanzador. La vida de oración profunda en el Espíritu Santo no es lujo reservado para santos extraordinarios o contemplativos profesionales, sino llamado universal para todo bautizado. Cada uno de nosotros
sin importar cuán ocupada sea nuestra vida, cuán débil sintamos nuestra fe o cuán pecadores nos sepamos, está invitado a esta intimidad transformadora con Dios mediante el Espíritu Santo. El camino no requiere condiciones especiales externas, sino simplemente disposición interior. Humildad para reconocer que no sabemos orar como conviene, apertura para recibir la enseñanza del Espíritu, fidelidad para mantener práctica regular de oración incluso cuando parece estéril, y paciencia para permitir que la transformación ocurra según el cronograma de Dios, Nuel nuestro. Si comenzamos hoy, ahora mismo, apartando aunque sea 15 minutos diarios para sentarnos en silencio ante Dios, invocar sinceramente al Espíritu Santo y simplemente permanecer receptivos a su presencia, estaremos iniciando un viaje que revolucionará completamente nuestra existencia. No inmediatamente, no dramáticamente al principio, pero gradual e inexorablemente el Espíritu Santo comenzará su obra maestra en nosotros, transformando lentamente nuestros corazones de piedra en corazones de carne, nuestro egoísmo en amor, nuestra ansiedad en paz, nuestra confusión en claridad, nuestra debilidad en fortaleza. El legado más precioso que el Padre Pío nos dejó no son sus milagros espectaculares, estigmaos visibles, o sus dones carismáticos extraordinarios, aunque todos estos testifican poderosamente de la autenticidad de su santidad. Su regalo más valioso es el testimonio vivido de que una vida de oración profunda en el Espíritu Santo es posible, que transforma realmente al que la practica y que produce frutos abundantes de santidad personal y servicio fructífero a otros. El santo era un hombre ordinario de orígenes humildes, sin educación sofisticada ni privilegios especiales, que simplemente respondió con generosidad total a la invitación del Espíritu Santo y permitió que este Maestro Divino lo formara durante décadas de fidelidad perseverante. Lo que el Espíritu logró en el Padre Pío puede y desea lograr en cada uno de nosotros según el plan único que tiene para nuestra vida. Nuestra parte, es decir, si como María lo dijo en la Anunciación, un sí que debemos renovar diariamente, especialmente cuando es difícil, cuando no sentimos nada, cuando todo parece inútil. Este sí persistente, presentarnos fielmente día tras día en oración, incluso cuando parece que nada sucede, es la colaboración humana que el Espíritu Santo necesita para realizar su obra transformadora en nosotros. Que las enseñanzas y el ejemplo del Padre Pío nos inspiren a comenzar hoy mismo este camino de permitir que Dios nos enseñe a orar en su Espíritu Santo, confiando que quien comenzó la buena obra en nosotros la llevará a cumplimiento hasta el día de Cristo Jesús.